Amigos, es nuestro deseo que Dios les esté bendiciendo para que de esa forma se encuentren muy bien. En esta oportunidad tenemos este ventilador, es un ventilador de techo. Él mismo tiene el siguiente inconveniente. Vean, cuando lo conectamos, él empieza a trabajar aparentemente con normalidad. En realidad arranca, tiene buena fuerza. El problema es que cuando él empieza a girar, se detiene, ahí se corta la corriente. ¿Ven? Ahí se detuvo. Él arrancó muy bien y llega un momento en que se detiene. Me comentan los propietarios de este ventilador pues que ya habían solicitado la colaboración de alguien, pues alguien les dijo que el problema está a nivel del motor, a nivel de las bobinas. En realidad pues yo no puedo decir lo contrario hasta tanto revisar, que es lo que yo les aconsejo, revisar los componentes que podrían estar dando este problema y pues entonces dar un diagnóstico antes, ¿no? Entonces yo voy a revisarlo a ver si efectivamente es el motor, pues podría ser, ¿verdad? Comentarles pues como siempre que una falla como esta en un ventilador o en algún otro aparato pues puede tener diferentes orígenes. No podemos sujetarnos a que es una causa única, sino que hay que revisar diversos puntos para dar con el punto que está causando el problema. Y pues recomendación importante, nunca demos un diagnóstico sin antes verificar. Les puedo mencionar algunas posibles causas, por ejemplo un problema en el cableado, puede ser que haya un cable que esté haciendo mal contacto y pues en algún momento interrumpe la corriente. Podría ser incluso uno de los terminales del capacitor que esté haciendo mal contacto. Podría ser también un problema en el mecanismo de oscilaciones laterales, este que tenemos acá, pues ya un punto en donde se traba ahí. Podría ser que pues también detenga el giro del motor. Igualmente podría ser un problema en las bobinas, ¿verdad? Entre otras cosas, en realidad más que todo por lo que sospecho es un corte de corriente en algún punto. Entonces para comenzar lo primero es desconectar el cable de corriente. Vamos a proceder a abrirlo, ya le han quitado acá la parte delantera. Vamos a quitar esta otra parte de acá, esta tuerca que sale girando en el sentido de las manecillas del reloj. Es tuerca rosca contraria, rosca inversa. Y acá pues podemos ahora sacar las aspas, simplemente salen a presión. Luego podemos quitar esta otra tuerca, esta sí sale girando en sentido izquierdo, ¿ven? Y retiramos la segunda parte de la parrilla. Bien, acá tenemos entonces ya el ventilador sin las aspas. Y un paso importante en este caso, verificar que los cables estén íntegros, que no haya cables rotos ni deteriorados en ningún punto. Y eso lo podemos ir haciendo desde el cable de alimentación hasta ir pasando punto por punto, revisando pues que todo esté bien conectado. Ven, que no haya roturas, cables pelados o haciendo falso contacto. En realidad hasta acá podemos ver que todo está intacto, pero considerando que el ventilador se apaga cuando el mismo empieza a girar, pues entonces da la impresión de que eso es causado precisamente por el movimiento, ¿verdad? El cable que se mueve es de aquí hacia allá. Y podría ser que si el cable está roto por acá por dentro o por acá, entonces cuando él se mueve por el giro del cabezal, entonces puede ser que haga un falso contacto. Entonces vamos a revisar el cable, sería este, desde acá hasta allá. Vamos a probarle continuidad en algún momento y vamos a ver pues si está ahí el problema. Ok, vamos a, para facilitar esto, pues desarmar, ¿verdad? Entonces yo quitaría primeramente este punto, de acá, esta tuerca, para liberar este brazo. Bien, entonces una vez que hemos sacado este tornillo, esto nos permite a nosotros pues poder manipular esta pieza de esta manera. Vamos a abrir por esta parte de este lado sin necesidad de desconectar, de sacar el ventilador de acá. Nosotros podemos quitar esta tapa y sacar todo el motor de adentro. Entonces procedemos a quitar los tornillos de esta tapa. Son 4 tornillos. Bueno, vamos a quitar estos 4 tornillos de acá. Y luego de quitar esos tornillos, pues podemos quitar esta tapa junto con el mecanismo de oscilaciones laterales. Bien, eso nos va a permitir liberar esta parte del cable. Y ya que hemos llegado a este punto, vamos a hacer algunas verificaciones. Yo las sugiero debido a la forma en que se manifiesta el fallo. Fíjense que solo cuando el ventilador se inclina hacia un lado, cuando se corta la corriente. Entonces yo sospecho que se trata de probablemente de un alambrito roto acá en este punto, que es el que se ve afectado por ese movimiento del cabeceo del ventilador. Entonces llega un punto en que afecta el falso contacto o el posible corte del cable aquí dentro y corta la corriente. Entonces yo voy a hacer algunas verificaciones acá para descartar esa posibilidad o bien confirmar que sea esa la causa. Entonces para eso yo voy a valerme de un probador de continuidad casero
que pues nos ha dado resultado ya hace muchos años, lo estamos usando en el taller. Yo se los recomiendo, es muy práctico y económico. El enlace se los comparto acá en la parte de abajo, en la descripción del video, por si desean fabricarse uno. ¿Ok? Entonces vamos a medir la continuidad que hay entre las puntas de estos cables y las otras puntas de estos mismos cables que ingresan acá al motor. Ahí se ven los tres, ven, rojo, blanco y gris. Ahí se ven los tres cables. Entonces para eso vamos a agregarle en esta ocasión una aguja de coser ropa muy finita, como pueden ver acá en la pinza de nuestro probador de continuidad casero. Esto nos va a permitir a nosotros realizar esa comprobación sin necesidad de cortar los cablecitos o de pelarlos, de quitarles el aislante. Entonces acá lo que hacemos es, vamos a probar primero el gris. Vean, lo que hacemos es introducir la punta de la aguja sin meter la punta de la aguja en la bobina, ¿verdad? Que mucho cuidado con eso. No afectemos las bobinas para nada, pues no hay para qué hacer eso. Bien, ahí tenemos la aguja con la punta de prueba, la aguja penetrando hasta el cobre del cablecito gris únicamente, sin dañar la bobina. Y la otra punta de prueba de nuestro probador de continuidad casero lo vamos a hacer contactar acá con la otra punta del cable gris. Entonces ahora que vemos la respuesta del LED de nuestro probador, entonces eso nos demuestra que este cablecito gris tiene continuidad desde aquí en toda su longitud hasta allá. ¿Ok? Y si movemos el cable simulando el giro del motor del cabezal, no tiene por qué romperse esa continuidad. ¿Ok? Para donde movamos el cable tiene que mantenerse la continuidad de ese cablecito de color gris. Ok, vamos a hacer esta misma prueba con el cable de color rojo. Ok, ahí tenemos entonces la punta de prueba con la aguja en el cable de color rojo. Ahora tomamos la otra punta de cable de color rojo y la hacemos coincidir con la punta de la otra punta de prueba de nuestro probador, y tiene que encenderse el bombillo, demostrando que hay continuidad desde este extremo hasta el otro extremo del cable de color rojo. Y si movemos el cablecito, ¿ven? Si lo movemos para un lado o para el otro, simulando el movimiento del cabezal, pues no debe romperse la continuidad. Eso nos demuestra que también este cable está bien y por lo tanto no es el causante de romper el paso de corriente. Vamos a ver el cable de color blanco entonces. Y ahí tenemos la aguja con la punta de prueba en el cable de color blanco, y acá en el otro extremo del color blanco hacemos coincidir nuestra otra punta de prueba. Y ya que tenemos la continuidad del cable de color blanco, vamos a mover todo el cable simulando el cabeceo. Ven, y como pueden ver, cuando el cable se mueve, se rompe la continuidad. ¿Ven? Se rompe la continuidad del cable de color blanco en algún momento del movimiento, y eso pues hace que el ventilador se apague. Ok, esto a nosotros nos da una buena noticia, es una buena señal. ¿A qué me refiero? Bueno, que eso indica que el daño está simplemente en el cablecito y no en el motor, como le habían dicho a los propietarios del ventilador, que prácticamente les habían dicho que el motor, la bobina estaba mala, y cuando la bobina está mala, pues es muy probable que haya necesidad de cambiar el motor o de rebobinarlo, y eso pues eleva los costos en realidad. Pero bueno, como les decía, yo no podía contrariar ese diagnóstico hasta tanto yo estar seguro de qué es lo que está pasando. Entonces acá, como podemos ver, el daño está en el cable y no en el motor. O sea, el motor está salvado. Como pueden ver, el motor es nuevo, aparte que pues un poquito caro, ¿verdad? Por tratarse de un ventilador. Pero acá pues lo único que podemos hacer nosotros es reemplazar este cable. Sería bueno cortarlo desde acá y reemplazarlo todo. Para esto pues yo voy a sacar el cable desde acá, que es donde más o menos sospecho esté el problema. Corto este cincho. Ok, tengamos mucho cuidado al hacer estas maniobras para no causar daños a las bobinas. Voy a cortarlo acá. Bien, aquí hemos cortado entonces el cable. Como pueden ver, yo acá pues percibo que el cable blanco está roto por acá, más o menos. Ahí se siente cuando yo le paso el dedo así, se siente donde hay un punto como vacío. Entonces vamos a ver si es ahí. Y ya que hemos cortado el forro, entonces vamos a tratar de ir sacando el cobre poco a poco. Y como pueden ver ustedes, por acá, ven, se cortó. Ahí los cablecitos aquí por dentro estaban cortados, el forro estaba bien, pero el cable está cortado. Por lo tanto, eso pues nos demuestra que en este punto es donde se cortaba la corriente. Yo hice este proceso porque esto nos demuestra a nosotros que bien podríamos reutilizar este mismo cable. Únicamente cortamos el pedacito que se dañó y volvemos a empalmar nuevamente los cables y seguimos usando este, en caso de no poder conseguirnos uno que tenga pues solamente 3 conductores, como en este caso yo me había conseguido uno, pero veo que puedo reutilizar este mismo. Entonces voy a reconectar todo de nuevo
Bien, yo aquí lo que hice fue sencillamente unir los cables nuevamente, puse aislante, ven de esta forma, ahora voy a pasarlo por donde estaba inicialmente, que era por este lado, ven de esta forma, y ahora le pongo el cincho que tenía acá, que lo sujetaba contra la bobina. Aquí lo tenemos entonces ya con sus cinchos, con sus sujetadores y listo. Ahora nosotros ya con esto podemos reinstalar todo de nuevo. Vamos a acomodar nuevamente las piezas. Esta parte, este orificio queda hacia abajo y pues vamos a colocar la tapa en su sitio y le ponemos sus tornillos. Sí, entró. Ahora puedo girar esta tuerca ajustándola y acá sale por el otro lado, entonces le ponemos acá su otra tuerca y lo ajustamos con una pinza, con una llave. Entonces vamos a hacer la conexión. Vean el cablecito que hemos arreglado, pues se ingresa por acá por un orificio, por este orificio de acá, lo hacemos pasar. Vean, del motor de este ventilador salen solamente 3 cables. Él tiene una bobina de arranque, una bobina de trabajo y un terminal común para ambas bobinas. En otro video vamos a dedicarnos exclusivamente a ver la forma de identificar cuál es el común, cuáles son las bobinas, cuál es la de arranque, cuál es la de trabajo, cómo conectar el capacitor y esas cosas para poner a funcionar un motor de ventilador de 3 cables. Entonces acá pues simplemente vamos a hacer la conexión tal como estaba al inicio. Vamos a colocar el que sería pues en este caso el neutro del ventilador, que para este caso es el blanco, y lo conectamos al punto en donde inicialmente estaba. Ahí quedó ya conectado el cable blanco a uno de los conductores que viene del cable de alimentación. Ven, el cable de alimentación tiene 2 conductores, aquí uno a cada conector y acá pues va al neutro del motor. El cable de color rosado va a uno de los terminales del capacitor, los unimos y le ponemos aislante. Ok, aquí tenemos entonces el cable rosado que sale del motor y se conecta a uno de los terminales del capacitor, y el otro terminal del capacitor se va a unir al cable gris que viene del motor y juntos van a conectarse a este otro conductor del cable de alimentación. Ok, los conectamos ahí entonces. Bien, aquí tenemos entonces ya terminada la conexión eléctrica. Aquí lo que hacemos es colocarle las aspas nuevamente y la parrilla de resguardo, la protección, y poner a prueba nuestro ventilador a ver si ya resolvimos el problema. Ok, y ahí la tenemos. Entonces vamos a ponerle corriente al ventilador para ver su resultado. Y ahí, como pueden ver, ahí está funcionando y va girando. Fíjense, ahí había un punto en donde se cortaba la corriente, ¿se acuerdan? Y ahora ya no sucede eso, hace su giro normal completo. Bien, ahí va, ya hizo el giro normal como tiene que ser en este tipo de ventiladores. Y ahí lo podemos ver. Ese sonido que escuchan ustedes como una vibración es porque estos ventiladores normalmente ellos no trabajan en esta posición hacia arriba, sino hacia abajo. Él estando en la posición normal hacia abajo, él no hace ese problema. Entonces, amigos, comentarles que si hubiera sido el motor de este ventilador, pues resulta un poco más caro, ¿verdad? Hay que cambiar motor o hay que rebobinarlo, eso es un poco más costoso. En cambio, en este caso, como pudieron ver, haciendo el diagnóstico o la verificación, como tiene que ser en estos casos, pues nos dimos cuenta que el problema realmente era muy sencillo y más económico. Obviamente, pues en un trabajo así usted cobra su mano de obra justa, pero no necesariamente reemplazar un motor que está en buenas condiciones, pues sí que el cliente queda ya satisfecho y nos va a recomendar con más clientes. Obviamente eso es bueno. Por eso les digo, no cometamos el error de darle un diagnóstico al cliente sin saber qué es lo que tiene el aparato. Aquí, como pueden ver, pues sencillo, rápido. No hubo que reemplazar ningún motor, como ya le habían dicho al cliente que había que hacerlo. En estos tiempos las olas de calor en el mundo están siendo tan bárbaras, tan extremas, que un ventilador de estos es crítico, es cuestión de salud incluso. Hay personas que el calor las afecta de una manera que puede ser muy grave. Entonces ya un cliente con un ventilador de estos en su casa, pues se siente muy satisfecho, y nosotros con nuestra reputación también como técnicos, pues bien, ¿verdad? Entonces en la descripción de este video les comparto varios enlaces en donde nosotros reparamos varios tipos de fallas, en donde nosotros insistimos en el paso a paso que se debe realizar para diagnosticar y no darle un diagnóstico errado al cliente que le pueda salir más caro y que incluso nos puede afectar a nosotros. Como les digo, si nosotros damos un mal diagnóstico, luego viene otro técnico y repara un aparato fácil y se lo entrega al cliente, entonces ya nuestra imagen queda mal. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Simplemente sugerencias, consejos que les doy. Si se van a dedicar a esto, si están aprendiendo, o pues si ya lo están haciendo. Es cosa de cada quien, pero mi opinión es esa, ¿ok?
Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos, porque así más amigos nuestros se benefician con la información que gustosamente les compartimos. Y nuestro canal también se fortalece para seguir pues dándonos el gusto de compartir más contenido con ustedes. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad a todos amigos en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren, que se encuentren muy bien. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.